Muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a esperar 5 minuticos para ver si logramos el quórum. Por favor, no olviden quienes hayan traído noticia, tener la lista para iniciar con revisión de prensa. Gracias.
Bueno, muy bien. Ya tenemos quórum y ya tenemos estudiantes que quieren participar con su noticia, cosa que me alegra muchísimo. Entonces, vamos con Gilbert, Jennifer, Jessica y Marcela. Iniciamos con Gilbert. Gilbert, buenos días. Gilbert, ¿estás aquí? ¿Estás por acá? Bueno, mientras Gilbert se vuelve a conectar, vamos con Jennifer. Profe, hola. Ah, ¿Me llamaste? ok, Gilbert, no te oíamos. Buenos No, días. qué pena, discúlpame, sí, señora. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a todos. Doctora, el día de ayer encontramos una noticia interesante. Bueno, ya es un tema viejo de por sí, pero trataba sobre el Vaticano, que divulgó este martes un documento oficial en el que reitera su totalidad de oposición contra la eutanasia, el suicidio asistido. A ello le llaman el buen samaritano. Todo esto habla sobre que es un crimen contra la vida humana que no se puede aplicar en ninguna ocasión o circunstancias. La Santa Sede también decidió aclarar su doctrina sobre el final de la vida debido al debate que varios países sobre este tema, entre ellos España y Colombia, uno de los 5 países del mundo que permite legalmente la eutanasia y en Latinoamérica. Respecto a ese tema, pues sí, es un tema que causa espina en el sentido de la palabra, pues porque quién quiere quitarle la vida a una persona, ¿no? Pero eh, si, si hablamos sobre una dignidad humana, una dignidad de un ser humano, un sufrimiento de una familia, pues sí es bueno de pronto pues tenerlo en cuenta, analizarlo, ¿no? Más aún en circunstancias pues que son, digamos así, vuelvo y lo repito, de una dignidad humana que raya con todo, ¿no? Una persona en estado vegetal, una persona pues que ya no tiene ese sentido de ni siquiera escoger si quiere vivir o no. Entonces fue un debate que, vuelvo y repito, fue un debate que como siempre pues la Iglesia Católica pues está en contra de esto y pues siempre va a rayar con la política y pues, con países pues, que tienen esta opción de la eutanasia, doctora. Muchas gracias, Gilbert. Esa es una discusión, mejor dicho, de vieja data, como lo dices tú, porque indiscutiblemente la Iglesia jamás permitirá algún tipo de accionar que vaya en contravía del derecho a la vida. Pues por supuesto, para ellos la vida no puede ser violentada bajo ninguna circunstancia. Y ese es el debate, al igual que el debate del aborto, ¿no? De la despenalización del aborto. Y a mí me parece que esos son los debates que deberían dar también los partidos, porque se supone que los partidos que tienen más tendencia conservadora, pues deberían dilucidar más en la sociedad las razones por las cuales no están de acuerdo con este tipo de procedimientos y, y hacer un profundo debate al respecto. Me parece que eso es necesario en el país y en el mundo entero, porque desafortunadamente también ha habido una liberalización de esas prácticas y entonces ya la vida termina de verdad valiendo nada. Gracias. Gracias, Gilbert. Tema espinoso ese. Jennifer Suavita, buenos días. No te escuchamos, Jennifer. Perdón, profe. Ahora Buenos sí. días, profe. Buenos Mi días. noticia trata sobre Colombia, que suscribió un acuerdo mundial para distribuir las vacunas del COVID. El día de ayer, en el Ejecutivo Sebastián Piñera, que es el mandatario presidente de Chile, y a la cual asistió, digamos, a esa reunión asistió el presidente de Colombia, Iván Duque, de manera virtual, y ambos manifestaron que se adhirieron a la plataforma COVAX Facility, y esta es impulsada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para la Vacunación,
y están inscritos aproximadamente 170 naciones. El propósito de esto es que tenga, digamos, la mayoría de países que están en vía de desarrollo tengan acceso también a las vacunas y así se pueda mitigar, digamos, el riesgo a nivel mundial. En Colombia, las vacunas en principio irían para el cuerpo de salud, o sea, para el grupo del personal médico de la salud y también los grupos de riesgo que serían personas, digamos, con enfermedades que tienden a ser más graves cuando adquieren el virus y adultos mayores. Sumado a ello también, bueno, Chile manifestó que tiene alianzas o tiene otros 3 convenios, mejor dicho, para el desarrollo y la distribución de esas vacunas. Una es con el grupo farmacéutico belga Janssen, otro es con el laboratorio CanSino, que es de origen chino-canadiense, y otro es con AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford. Infortunadamente, pues está el fin de semana, si mal no recuerdo, AstraZeneca todavía, digamos, ellos se encuentran en la fase 3. No obstante, en los dos, o sea, en 2 voluntarios que han tenido, han presentado casos con trastornos neurológicos que todavía está por definir si efectivamente fue por la vacuna o si era porque ya tenían, digamos, antecedentes, pero entonces, pues fue una noticia de pronto no tan alentadora frente al desarrollo de esa vacuna. Colombia también tiene, digamos, otra alianza que es con la del grupo farmacéutico belga Janssen también y participará junto con Estados Unidos, Sudáfrica, Brasil, Chile y Perú con 60.000 voluntarios para la prueba de esa vacuna. Y bueno, Chile manifestó que aproximadamente tendría, digamos, el alcance de 14.4 millones de vacunas el año que viene. Y pues Colombia pues, está todavía en ese proceso de poder adquirir o adherirse a nuevos convenios, pero por ahora está con Janssen y con el que suscribió ayer, que sería el de COVAX Facility. Y esa sería mi noticia, profe. Muchas gracias, Jennifer. ¿Y qué creen ustedes? ¿Esa vacuna será que la tenemos en el segundo semestre del otro año? ¿Cómo se proyecta eso? ¿Ustedes qué creen? Jennifer, ¿tú qué? Ahí has estado como leyendo. Pues, profe, digamos que yo tengo esperanza que en el primer semestre, pero esperanza como, sí, o sea, sí, esperanza, pero pues ya siendo un poquito más reales, pues no sabría decirlo, porque pues se supone que la de Oxford era la que, digamos, había cumplido con todas las fases y era Sí. la más avanzada, pero pues ahorita se están viendo de pronto, pues sí, como noticias no tan positivas, pero pues hay que esperar, pues me imagino que 2 entre muchos, pues hay que mirar si realmente la vacuna no, o sea, es la que produce de pronto ese trastorno neurológico o pues si de pronto eran ya antecedentes que tenían las voluntarias. Claro. Bueno, toca esperar con calma. Gracias, Jennifer. Muy bien. Y pues ojalá que, obviamente, al suscribirse Colombia ahí, pues es un adelanto, por supuesto. Mm, y pues toca estar haciendo el lobby con los respectivos países que estén más avanzados en ese tema para que de verdad no nos dejen atrás, porque pues todos necesitamos regresar a la absoluta normalidad. Muchas gracias, Jennifer. Vamos con Jessica Castillo. Bueno, buenos días. Mi noticia fue publicada el día de ayer. Se denomina Corte Suprema ordena suspender uso de escopetas calibre 12 por parte del ESMAD. El alto tribunal insistió al Ministerio de Defensa en disculparse por los sucesos registrados desde la movilización de noviembre del 2019. La Corte Suprema de Justicia acaba de emitir una sentencia en la que ordena al presidente de la República y a todas las demás autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales a adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. Una de las decisiones del alto tribunal tiene que ver con la orden de suspender el uso de las escopetas calibre 12 por parte de los escuadrones móviles antidisturbios de la Policía Nacional, el ESMAD, el mismo calibre que acabó pues con la vida de Dylan Cruz el 21 de noviembre. Según la Corte de la sentencia de la Sala de Casación Civil, las medidas ordenadas se adoptaron luego de evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas.
expuestas en una demanda interpuesta por un grupo de 49 personas. Esta decisión de la Corte ordena proteger los derechos fundamentales a la expresión, la reunión y la libertad de prensa de estas personas, la implementación de un protocolo de acciones preventivas concomitantes y posteriormente que se denominará Estatuto de Recreación, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana. Además, la Corte señala explícitamente que la protesta intolerante y la violencia no es pacífica, que agobia el discurso y la apología al odio, a la hostilidad, que patrocina la propaganda a favor de la guerra, que propone el odio nacional, radical, religioso y por la discriminación, que incide a la pornografía infantil, al delito o al genocidio. Estas no están protegidas por la Constitución Nacional, dice esta sentencia. Además de esto, en el documento se hicieron 10 cuestionamientos fuertes a la labor de la policía en las manifestaciones, entre ellas la desatención a las obligaciones convencionales del Estado, respeto a los derechos humanos, ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación ya al derecho de la reunión y el vacío que supone como institución el ESMAD, que no es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir. Al conocerse esta noticia, pues ya la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció a través de Twitter diciendo que era importante esta decisión de la Corte. Era increíble que el gobierno no lo haya hecho por voluntad, sino que tenga que obligarlo por medio de la Corte. Los excesos no tienen excusa, deben pedirse perdón y hacerse la reforma. Por no haber hecho eso del año pasado, a este empeoró el abuso policial. Y así termina esta noticia. Muchas gracias a Jessica. Así es, ese fue un pronunciamiento que se dio en la noche de ayer. Y reconociendo, por supuesto, el derecho a la protesta, como establece la Constitución del 91, por supuesto, con el adjetivo de una protesta pacífica, ¿no? En eso fue muy reiterativa también la Corte. Muy bien, muy completa la noticia. Tal cual, esos fueron todos los argumentos expuestos. Gracias a Jessica. Vamos con Marcela Rondón. Marcela, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Bueno, mi noticia es del tiempo y hace referencia al impacto negativo que ha tenido la pandemia en todo el mundo, pero me voy a centrar en Estados Unidos, que ha sido el país más afectado en cuanto a muertes y ha sido tanta la magnitud que han llegado a comparar las muertes, la cantidad de muertes con lo de la Primera Guerra Mundial y la de Vietnam. Entonces, pues bueno, ellos registran, hay una serie de datos en donde muchas personas han muerto a causa de esto y dice que el 4% de la población mundial en Estados Unidos representa el 20% de las muertes registradas por esta pandemia, por el COVID. Entonces, pues bueno, ellos ahí empiezan a registrar un poco cómo ha sido el conflicto político también que ha representado el tema de la pandemia en Estados Unidos. También pues nos dan una serie de cifras en donde dice que según el departamento y las conferencias de las Naciones Unidas, se registra que en la Primera Guerra Mundial fallecieron 116.510 personas en Estados Unidos y en la Guerra de Vietnam 58.220, o sea, si vemos la diferencia es muchísima. Entonces, bueno, ahí dicen que en los países norteamericanos el tema del cuidado y como la importancia de cuidarse y cuidar a las familias no ha sido no la han priorizado. Entonces, pues hablan que la mala gestión del presidente Donald Trump no ha sido la más conveniente porque pues él no le sumó desde el inicio de la pandemia como la importancia, el cuidado, las medidas de bioseguridad, sino que simplemente pues se limitó a decir que era una gripa, que era un virus, que
que igual tendría que pasar, así que no podían parar económicamente, no podían parar porque pues las afectaciones iban a ser más terribles que la misma pandemia. Entonces, pues ese efecto incrementó más la despreocupación de los ciudadanos y pues obviamente el contagio y las muertes. Bueno, y ya, profe, básicamente esa es como la idea central de la noticia. Gracias, Marcela. A propósito, yo también traía una que tiene que ver, por supuesto, con Estados Unidos. Sigue la tensión internacional. Sí, es que pues el criterio de manejo de esa pandemia por parte del presidente sí fue muy político, desafortunadamente. Entonces, bueno, miren lo que dice. Trump pide a la ONU que haga rendir cuentas a China por infectar el mundo con el coronavirus. Los presidentes de Estados Unidos y China exhiben su duro pulso por el liderazgo global en un encuentro virtual marcado por la pandemia. La Asamblea de Naciones Unidas ha exhibido este martes el duro pulso que libran Estados Unidos y China y ha mostrado una imagen insólita de la política exterior, una disposición peculiar del tablero de ajedrez diplomático. El líder del mundo libre aconsejando a los países que priorizaran sus intereses individuales y el jefe de un régimen autoritario como el de Pekín alertando contra el proteccionismo. En una cumbre celebrada de modo virtual por la pandemia, Donald Trump ha centrado su discurso en atacar al gobierno de Xi Jinping. Le ha acusado de haber infectado al mundo, al mentir sobre el coronavirus y ha instado a la ONU para hacer rendir cuentas. Xi ha replicado contra la estigmatización y politización de esta crisis mundial. La institución, nacida en 1945, la ONU, para proteger a las generaciones venideras de un conflicto tan sangriento como el de la Segunda Guerra Mundial, celebra su gran encuentro anual en medio de una tormenta de proporciones no vista desde entonces. La peor pandemia en un siglo ha conducido a la recesión económica más grave desde la Gran Depresión y se ha cobrado la vida ya de casi 1 millón de personas en todo el mundo. Estados Unidos acaba de tocar la barrera de los 200.000 fallecidos y a su presidente tanto esta cifra como la cita de Naciones Unidas le llegan a escasas semanas del examen de las urnas. Ante semejante escenario, este martes se ha dirigido a China con un lanzallamas. Abro comillas. En los primeros días del virus, China prohibió los viajes dentro del país mientras permitía que los vuelos abandonaran China e infectaran al mundo, ha criticado Trump. Abro comillas. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está controlada por China, declararon falsamente que no habían pruebas de transmisión entre humanos. Ha continuado. Luego ya abro comillas. Luego dijeron que las personas sin síntomas no podían contagiar, lo que también era falso. Cierro comillas. Naciones Unidas debe hacer que China rinda cuentas por sus actos, ha recalcado. El discurso grabado en video ha durado tan solo 7 minutos frente a las largas exposiciones de asambleas anteriores, pero bastaron para reivindicar el mensaje nacionalista con el que el presidente republicano se estrenó en esa misma institución en 2017. Este martes, además, ha invitado al resto de países a imitar su giro contra el globalismo. Abro comillas. Durante décadas, las mismas voces cansadas propusieron las mismas soluciones fallidas, buscando ambiciones globales a expensas de su propia gente. Pero solo si cuidas de tus propios ciudadanos, encontrarás una base real para la cooperación. Como presidente, he rechazado los enfoques del pasado y me siento orgulloso de poner a Estados Unidos primero, tal y como ustedes deberían poner a sus países. Es lo que deberían hacer, ha señalado. Una de esas viejas máximas de la diplomacia o de la política general dice que el hueco que uno deja enseguida es ocupado por otro.
Y eso es lo que ocurre en el frente Washington-Pekín. La era de Donald Trump ha allanado el camino para que Xi Jinping intente presentarse ante el mundo como adalid de la cooperación, y la Asamblea de la ONU lo ha mostrado con claridad. Apenas unos minutos después de la intervención del estadounidense, tan solo separado por el discurso del turco Recep Tayyip Erdogan, ha llegado el turno de palabra de Xi Jinping, quien ha hecho de su discurso un canto al multilateralismo. Abro comillas. El mundo nunca va a volver al aislamiento y nadie puede cortar los lazos entre países. Ha dicho el líder del régimen chino, quien ha asegurado que su país no va a participar en ninguna guerra, ni fría ni caliente, en referencia a los múltiples frentes abiertos con Estados Unidos en el terreno comercial, tecnológico y de defensa. Abro comillas. Los grandes países deben comportarse como grandes países. Cierro comillas. Ha llegado a decir sí en tono de regañina y ha instado al gobierno de Trump, sin nombrarlo, a no politizar o estigmatizar la crisis del coronavirus. El pulso entre ambos gobiernos comenzó con las críticas a las prácticas proteccionistas de China y las acusaciones de robo de propiedad intelectual a empresas estadounidenses, asunto en el que coinciden el rival de Trump en las urnas, el candidato presidencial demócrata Joe Biden. Al inicio de la pandemia, cuando parte del pueblo chino mostró sus quejas por el modelo en que el régimen había ocultado el inicio de la crisis, Trump dio un espaldarazo a Xi Jinping. Sin embargo, conforme el coronavirus se extendió por Estados Unidos y crecieron también las críticas contra el presidente estadounidense por su gestión de la pandemia, los cañones se dirigieron a Asia. Fue entonces cuando el republicano comenzó a hablar de virus chino y acusar a la OMS de la que ha decidido desvincularse, de haber actuado en conchabanza con Pekín para ocultar sus responsabilidades. Mientras, varios países, entre ellos Estados Unidos y España, acusan a hackers chinos de tratar de robar información sobre la investigación de la vacuna, la meta de la que realmente depende la solución de esta crisis atroz. Trump también criticó a la comunidad internacional por hacer la vista gorda a la huella medioambiental de China y criticar su retirada del Acuerdo del Clima de París. Quienes atacan el excepcional, abro comillas, quienes atacan el excepcional comportamiento ambiental de Estados Unidos, al mismo tiempo que ignoran la contaminación rampante en China, no están interesados en el medio ambiente, solo quieren castigar a Estados Unidos, clamó. Este es el duelo que se ha escenificado en las pantallas del cuartel general de Naciones Unidas en Nueva York, a donde solo acudieron en persona los altos cargos de la institución y los embajadores de cada país en Estados Unidos. El secretario general, el portugués Antonio Guterres, abrió la sesión el lunes pidiendo a los líderes, abro comillas, hacer todo lo posible para evitar una nueva guerra fría, cierro comillas. Guterres habló de vacunacionalismo para denunciar las estrategias nacionalistas o populistas en la búsqueda del remedio a la enfermedad. Abro comillas. Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa, enfatizó. Bueno, ahí tienen el panorama internacional, del cual empezaremos a hablar con mayor ahínco en la otra clase. Entonces, vamos a terminar hoy la revisión de la parte histórica de Colombia para poder ya culminar con éxito entonces ese paraje del contexto nacional. Permítanme, por favor. Profe, qué pena antes de comenzar. Claro. Quería saber si en la plataforma hay alguna actividad o algo así, profe. No, la actividad la voy a dejar hoy. Apenas la haya creado, les mando la razón con
con Deimi. Bueno, Vale, profe, muchísimas gracias. por favor, muchachos, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora, sí. ¿Qué dicen paramilitarismo? Sí. Ok, Sí, profe. vale, bueno. Entonces, habíamos visto la última clase, la aparición de varios actores armados en esta violencia del siglo XIX. Habíamos hablado de las guerrillas liberales, luego habíamos hablado de las guerrillas que surgen también del liberalismo, pero que se convierten en marxistas-leninistas, del movimiento indígena Quintín Lame, en honor a el líder indígena caucano Quintín Lame Chantre. Habíamos visto también la aparición del M-19, la aparición del narcotráfico y ahora pues la aparición del paramilitarismo, que hoy en día pues son llamados BACRIM. Entonces, para uno hablar del paramilitarismo, tiene que hablar del mismo en 3 momentos específicos. Entonces, en primer lugar, hay que hablar de un primer momento. Básicamente, pues el paramilitarismo surge durante la violencia bipartidista. Recordemos cuando habíamos visto la hegemonía, el Frente Nacional, como en el gobierno de Guillermo León Valencia surgen unos grupos contrainsurgentes al margen del Estado, denominados pájaros y chulavitas. Recordemos que los chulavitas eran básicamente los que estaban al servicio del Partido Conservador, sembrando el terror en las zonas rurales de Colombia durante los años 50. Y los pájaros eran también esa cara oculta del partido, esa fuerza militar oculta del partido para, por supuesto, arremeter contra los grupos guerrilleros surgidos en ese momento. Luego viene un segundo momento, y es cuando estos ejércitos, estos grupos paramilitares se convierten en ejércitos privados de los carteles de la droga. Es así entonces como básicamente los carteles del narcotráfico, los capos del narcotráfico, crean un grupo denominado Muerte a Secuestradores, el MAS, el cual básicamente se crea para protegerse de los guerrilleros frente a las extorsiones, frente al secuestro, frente al boleteo. Y es ahí entonces donde los grupos paramilitares cumplen la función de eliminar a quienes efectivamente hacen parte de, o creen que hacen parte, porque allí en los 80, este segundo momento es en los años 80, ellos empiezan a estigmatizar a varios sectores de la sociedad diciendo que eran auxiliadores de la guerrilla. Entonces, es en los 80 cuando empezamos a ver los múltiples asesinatos selectivos que se cometen precisamente para disputarse el control de esos territorios que estaban controlados por las guerrillas. En el Magdalena Medio también se da una conexión muy fuerte entre comerciantes y grandes ganaderos con las llamadas autodefensas y en parte con la ayuda del ejército para golpear no solamente a la guerrilla, sino también a la política, a la izquierda política y a esa izquierda sindical de la región. Luego tenemos un tercer momento. Básicamente es cuando ya hay una alianza fuerte entre, y esto es básicamente en los años 90,
una alianza fuerte entre los sectores de la agroindustria y la ganadería, formando entonces ejércitos privados, alegando que el Estado no llegaba y que ellos también debían protegerse de todo, de amenazas, boleteos, extorsiones, secuestros, sobre todo de las FARC. Esto desafortunadamente derivó en miles y en millones de desplazamientos forzados a nivel nacional, porque pues se sigue con ese asesinato sistemático y selectivo, con esa fuerte estigmatización de que eran auxiliadores y simpatizantes de las guerrillas, perfiles como líderes sindicales, como líderes comunales, algunos candidatos presidenciales, congresistas, periodistas, jóvenes muy activistas, algunos defensores de derechos humanos, sacerdotes, investigadores sociales de universidades, de tal manera que pues todo esto termina en un río de sangre. Estas organizaciones paramilitares estaban entonces siendo financiadas por el narcotráfico, estaban siendo financiadas por algunas empresas multinacionales, por ganaderos, por hacendados, de tal manera que pues es como el tercer momento del paramilitarismo en los años 90. Hay una reestructuración en el 94, básicamente aquí en el 94 se transforman autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. O sea, es explícito el territorio en el cual ejercen influencia. En el 97 se transforman en Autodefensas Unidas de Colombia. Y recordemos que en el año 2005 se da la desmovilización paramilitar liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, desmovilización que queda en dos vertientes, unos extraditados a Estados Unidos y otros reincidiendo hoy en las BACRIM, básicamente, o en organizaciones armadas que sencillamente se venden al mejor postor. Hay que decir que cuando se transformaron en Autodefensas Unidas de Colombia, ellos logran también infiltrar la política colombiana, tanto así que se llega a decir, o se afirmó en su momento, que el 30% del Congreso obedecía a vinculaciones directas con el paramilitarismo. Y había una razón bastante clara sobre por qué los paramilitares querían tener amigos en el Congreso. Básicamente se dice que ellos pues habían despojado a muchos campesinos de la tierra, por eso es que tenemos esos 8 millones de desplazados en el país en su momento, y lo que ellos querían era básicamente legalizar esas tierras que le habían sido despojadas a los campesinos de forma violenta. Y para eso, pues, hay que impulsar una ley de formalización de la propiedad, de tal manera que, pues, que eso quede debidamente legalizado. Aquí quiero que, por favor, veamos un video muy explicativo sobre cómo surge el paramilitarismo en el país y cuáles han sido sus posteriores desarrollos con respecto a esos momentos que les acabo de enunciar. Entonces, permítanme, por favor. Ya les comparto. Teenagers were really cocky and were like, oh, we're done.
seguirnos acompañando en este canal de YouTube Ariel Explica. En el último programa hablamos sobre las FARC, su historia, su evolución, transformación y cómo llegamos al proceso de paz. Esta vez vamos a hablar sobre paramilitarismo, pero es una historia muy compleja. Por un lado, no hubo un solo grupo paramilitar. En los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contrató más de 100 grupos paramilitares. Dos, porque el paramilitarismo en Colombia no fue como el modelo de terrorismo de Estado de la dictadura argentina, tampoco como las patrullas de autodefensa civil guatemaltecas o las rondas campesinas peruanas. Este fue un modelo de paramilitarismo que tenía mucha relación con el Estado, pero era independiente económicamente. De hecho, no era el Estado el que le pagaba a los paramilitares, sino los paramilitares tenían doble nómina, y eso marca sustanciales diferencias en la forma de comportamiento. Lo tercero, porque su violencia, como lo ha dicho el Centro Nacional de Memoria Histórica, es increíble. Empalamientos, descuartizamientos de personas, desplazamientos masivos. Hubo un momento en Barranca Bermeja donde los negocios más prósperos eran vender motocicletas y vender ataúdes, y eso marcó sustancialmente el mapa político, el mapa de la productividad y el mapa geográfico en Colombia. Y lo último, claro, la parapolítica. Aquí tuvieron que ver mucho los políticos, mientras con las FARC era asesinar políticos y secuestrarlos, aquí era apoyarlos. Acompáñenme a ver estas 4 explicaciones. Hoy vamos a hablar sobre paramilitarismo y vamos a hacer 4 grandes explicaciones. Primera, los orígenes. Haciendo una abstracción muy grande, se puede decir que el paramilitarismo en Colombia tuvo 4 grandes orígenes. El primero se dio bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de la hoy senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia. En ese gobierno se dijo que era legal crear estructuras paramilitares y básicamente las fuerzas militares preparaban ejércitos privados a los grandes ganaderos. La disculpa era sobre todo proteger a los ganaderos del robo de ganado o el abigeato. Eso se da en los años 60, 70, hasta primera parte de los 80. En los 80 se da el segundo origen, y es que las guerrillas comienzan a tener el secuestro como una práctica sistemática para recaudar fondos. Y en ese momento surgían unos nuevos ricos. Esos nuevos ricos eran narcos. Entonces se secuestra a la hermana de los Ochoa, miembros del cartel de Medellín. Y en ese momento Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para combatir a las guerrillas que estaban secuestrando. Y se crea el MAS, o Muerte a Secuestradores. Para primera parte de los 80, ya el paramilitarismo tenía el apoyo de las fuerzas militares, de los ganaderos y de los narcos. El tercer origen se da con la elección popular de alcaldes y gobernadores entre 1986, 1987, 1988. Hasta ese momento, los alcaldes y gobernadores por los cuales ustedes votan no se elegían popularmente. Los escogía el gobierno, el presidente y el gobierno, el partido que ganaba la presidencia, y lo repartía en una estrategia de unos a los conservadores, otros a los liberales. Cuando se da la elección de alcaldes por elección popular de alcaldes y gobernadores, entonces lo que hace la clase política es que ve un riesgo. Dicen, vamos a perder el poder, nosotros que siempre hemos mandado, nos van a quitar las alcaldías y las gobernaciones. Entonces los políticos buscan a los narcos y buscan a los paras para matar a la competencia política. Eso se conoció como la estrategia de la guerra sucia, y una operación donde participaron agentes estatales, narcos y paramilitares que se llama el Baile Rojo. Más de 4.000 miembros de la UP fueron masacrados, pero no solo la UP, muchos otros. Para finales de los 80, entonces los paras ya tenían el ejército, tenían los ganaderos, tenían los narcos y tenían la clase política. El cuarto momento de los paramilitares, pues obviamente es todo el contexto de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo. En ese momento, el DAS, por ejemplo, pasaba listados a los paramilitares para asesinar líderes sindicales o para asesinar políticos de oposición. De hecho, José Miguel Narváez, que termina siendo contratado por Fedegan en la administración de José Félix Laforí, el esposo de la hoy senadora María Fernanda Cabal, tuvo de asesor, fue uno de los determinadores del homicidio de Jaime Garzón. Desde ese momento era asesor de los grupos paramilitares. También en ese momento estaba toda la lógica de los contratistas y mercenarios. Jair Klein estaba trabajando para los grupos paramilitares, y existía toda la lógica de limitar todo lo que fuera oposición, porque eso era comunismo y era de izquierda.
Así, para 1997, el paramilitarismo tenía el apoyo de parte de las fuerzas militares, los ganaderos, sectores políticos, élites políticas locales y regionales y narcotraficantes. Así Carlos Castaño crea en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, Castaño era miembro del cartel de Medellín, pero terminó trabajando para el DAS y para los Pepes o perseguidos por Escobar, bajo el alias o el seudónimo de Alecos. Una vez cae Escobar, el Estado prácticamente legaliza todos los ejércitos de los Pepes, luego pasan a llamarse las famosas Convivir, y una vez se ilegalizan las Convivir entre el año 96 y 97, casi unos días después se crean estas Autodefensas Unidas de Colombia, y en ese momento se lanza la primera gran ofensiva paramilitar. Obviamente, y esta es la segunda explicación, grupos paramilitares hay desde los años 60, como les dije en la introducción, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos identificó más de 100. Pero su principal ofensiva y su articulación en una federación se dio en 1997 con el mando de Carlos Castaño y con las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese momento lanzan una ofensiva por todo el país. Y eso es lo que muchos llaman que fue la verdadera guerra en Colombia. Más de 8 millones de desplazados, personas que les quitaban las cabezas, los descuartizaban, empalamientos, fue toda esa ofensiva. Y aquí hubo 3 características. 1, el campo arrasado. Los paramilitares llegaban y quemaban casas, como esta noticia del Tiempo. Para el caso de Ituango, quemaron 100 casas. Y decía uno de los hermanos Castaño, Fidel, nosotros llegamos y arrasamos con todo. Los que se van es porque tienen que ver y los que se quedan tienen que trabajar con nosotros. 2, unos temas que llamaban homicidios ejemplarizantes. Cortaban cabezas, violaban mujeres. Como les decía también en la introducción, en Barranca Bermeja, donde operaba el bloque Central Bolívar, uno de los negocios más rentables era vender motosierras. En Putumayo había un comandante paramilitar que le decían el alias de motosierra. Y ese tipo de violencia indiscriminada contra la población pues causaba adhesión. Nadie podía protestar o decir algo porque inmediatamente le cortaban la cabeza o lo desmembraban. Y lo tercero muy importante es que eso causó una homogenización política. Es decir, los paramilitares con toda esa cantidad de desplazamiento podían direccionar esta población para que votara por X o por Y candidato. Ese es el origen de lo que se entiende como parapolítica, la captura de la representación política de los cuerpos uninominales y plurinominales en el Estado colombiano. Tercera explicación. ¿Se acuerdan que en el programa pasado hablamos de las FARC y el tema de la FARC política? La FARC política era secuestrar, asesinar y obligar a renunciar candidatos. Hubo algunos casos de apoyos, pero en general era sabotear. Y la vez pasada lo vimos esa explicación. La parapolítica era diferente. No se trataba ni de secuestrar ni de asesinar, sino de apoyar candidatos. Entonces, cuando los paramilitares tenían todo ese capital social, habían hecho toda la homogenización política, muchos de ellos deciden pactar con los políticos. Se da el famoso Pacto de Ralito. Y más de 60 congresistas de la bancada del gobierno en ese momento de Álvaro Uribe Vélez están hoy presos por relaciones con paramilitares y ya han sido juzgados. De hecho, ya muchos están libres y tienen a sus hijos lanzados en ese momento siendo congresistas, alcaldes y gobernadores. La parapolítica entonces fue un fenómeno en el que los paramilitares negocian con los políticos. Y era tanta la desconfianza de los paramilitares frente a los políticos que los obligaron a firmar pactos como Chibolo y Ralito. Los jefes paramilitares entonces dividían el territorio. El mejor ejemplo de esto fue Jorge 40, comandante del Bloque Norte, departamento del Cesar, que lo llamó distritos electorales. La zona del norte se le asignaba a un candidato, la zona del centro a otro candidato y la zona del sur a otro candidato. Ustedes aquí van a ver los ejemplos de Díez Malov o de Eleonora Pineda. Eran personas que en un municipio compitiendo contra centenares de candidatos a Senado lograban sacar el 80 o 90% de los votos. La pregunta aquí es, ¿para qué? ¿Para qué el paramilitarismo eligió más del 30% del Congreso? ¿Para ganar plata? Pues con un viaje de coca recogían mucho más de lo de un sueldo de un senador. De hecho, muchos paramilitares parapolíticos votaban de diferente forma las leyes, pero solo hubo un tipo de ley, donde todos los parapolíticos desobedecían sus partidos y votaban como bancada de la parapolítica. Ni siquiera fue la reelección de Uribe, aunque muchos de ellos la votaron, pero algunos no. Las únicas leyes que ellos votaron como bancada son las leyes de tierra, la ley de saneamiento de la propiedad, lo que reglamentaba las zonas y reservas forestales. Para ellos necesitaban legalizar
todo el despojo de tierras, porque el paramilitarismo, con todos esos desplazamientos que hablamos en la segunda explicación y esa homogenización política, pues le quitó a los campesinos cerca de 6 millones de hectáreas. Miren estos datos de sentencias judiciales, no son estudios, son las sentencias que sacan los jueces. El paramilitarismo es responsable de más del 50% del despojo de tierra y la mayoría de ese despojo son a pequeños propietarios, no a los grandes terratenientes. Por alguna razón, los testaferros de los paramilitares le terminaron cediendo o vendiendo a políticos y empresarios que hoy tienen toda esa tierra despojada. Ellos se hacen llamar terceros de buena fe, es decir, que adquirieron la tierra pero que no sabían que todo eso estaba manchado de sangre. Y ellos por eso no quieren el proceso de paz y no quieren la justicia transicional porque les va a tocar devolver todo lo que se robaron. También por eso, la hoy senadora María Fernanda Cabal, que viene del gremio de los ganaderos, está promoviendo un proyecto de ley para legalizar todo ese despojo. El paramilitarismo, por tanto, cambió el mapa político porque desplazó mucha gente que después no pudo votar. Cambió el mapa de la productividad, sembraron palma y en general agroindustria. Y cambió el mapa de la propiedad, sobre todo en la costa atlántica, en el Urabá, en el Magdalena Medio. Miles de campesinos lo perdieron todo. Cuarta explicación. Como les dije en la introducción, Colombia, en su conflicto armado, creó una economía de guerra que hacía que los actores pudieran vivir sin la necesidad de financiamiento de potencias extranjeras o del Estado. El paramilitarismo entonces creó esa economía de guerra y no necesitaba que el Estado lo financiara. Tenían mucha relación, pero no dependía de las armas del Estado ni de los sueldos del Estado. Esto les dio mucha autonomía. Cuando las élites políticas ya habían robado toda la tierra que podían, habían asesinado toda la oposición, todo lo que les conté en las anteriores explicaciones, las élites políticas dijeron, ya no nos sirven, váyanse, ya hicieron el trabajo sucio, se tienen que ir. Y los paramilitares dijeron, un momentico, nosotros les ayudamos a ustedes, pero también queremos quedar con algo. Y entonces nacen las famosas BACRIM, hoy llamado Grupos Armados Organizados. Cuando se da la desmovilización paramilitar, cerca del 22% de los paramilitares reinciden. Comparemos, con las FARC la reincidencia llega al 14%, que están en estándares internacionales. Aquí fue el 22%. Pero incluso ese no era el problema. El problema era que cerca del 80% de los mandos medios reincidieron. Pirata, Cuchillo, Sebastián, Valenciano, todos ellos, Don Mario, todos ellos se habían desmovilizado y luego se rearmaron. De ahí nacen una serie de grupos y denominaciones, inicialmente en 2006, 2007, 2008, fueron más de 100 y luego se fueron reduciendo porque entre ellos se iban cooptando. Y es lo que ustedes hoy escuchan como Clan del Golfo o el Clan Úsuga o Autodefensa Gaitanistas de Colombia. Es lo que ustedes escuchan como Caparrapos, es lo que ustedes escuchan como Organización Nueva Generación o como los Pachenca. Vienen de toda esa desmovilización paramilitar. ¿Qué son ellos? Ellos son mercenarios. Si usted que me está viendo tiene plata para contratarlos, para matar a alguien, los puede contratar. Yo los puedo contratar. Ellos se venden al mejor postor. Muchas de estas pequeñas estructuras mercenarias son las que matan líderes sociales, pero no por un tema ideológico, sino porque hay alguien detrás pagándole. Esa es la herencia de esta guerra, que hasta la vida de una persona vale 500.000 pesos de un líder social, porque hay un montón de mercado negro de mercenarios que trabajan al mejor postor. Son como guardias pretorianas, como ejércitos privados. Yo sé que usted no me va a creer todo eso que le estoy contando. Le pido el favor que lea el informe del Centro de Memoria Histórica Basta Ya, que vea los libros que nosotros hemos escrito en la Fundación Paz y Reconciliación, que googlee, que mire las noticias, que haga un estudio y se dará cuenta que hay una relación perfecta entre clase política, paramilitarismo y violencia política. Porque aquí en este país el que piensa diferente lo pueden matar. Bueno, entonces, a raíz de todo eso que había venido viviendo el país, toda esta violencia, y pues la fuerte centralización del poder político, hace efectivamente que se reúna la Asamblea Nacional Constituyente, se convoque por parte de los estudiantes universitarios a una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual pues tienen presencia más de 74 constituyentes representados en varios partidos políticos. Entre ellos el Partido Liberal, representado por Horacio Serpa Uribe, el Partido M19, ya pues desmovilizado, representado ahí en ese momento por Antonio Navarro Wolf, el Partido Movimiento de Salvación Nacional, representado por Álvaro Gómez Hurtado,
y tuvieron pues lugar también otros partidos, el Partido Conservador estuvo también ahí, la representación de las minorías étnicas, estuvieron los indígenas, estuvieron los mismos jóvenes, grupos cristianos, todo con el ánimo, por supuesto, de reformar de plumazo la Constitución Política del 86, la de Rafael Núñez. Entonces, es aquí cuando, primero que todo, el preámbulo de nuestra Constitución va en dedicación y en ovación a la soberanía popular. Por eso se dice que es el pueblo quien básicamente es en nombre de quien se expide la Constitución y no de Dios como estaba en la anterior. Por ende se reconoce entonces una serie de libertades, entre ellas la libertad de cultos, se enfatiza en la libertad de pensamiento, en la libertad de expresión, se profundiza la democracia del país, estableciendo toda una serie de mecanismos de participación ciudadana, no solamente el voto, sino también el plebiscito, el referendo, la acción popular, un sinnúmero de mecanismos de participación, y es ahí entonces cuando también se concibe que la democracia no solamente es representativa, sino también participativa. Es decir, que el ciudadano juega un papel importante en la construcción del país, más allá del voto, más allá de querer ser elegido, y que participe en espacios de construcción. Por eso están los cabildos abiertos, por ejemplo, las consultas populares. También se dice que se profundiza la democracia debido a que hay un fortalecimiento de la descentralización. Y es producto precisamente de la descentralización que se da la elección popular de alcaldes. Antes los alcaldes eran denominados o designados por el presidente de la República, y ya con la Constitución del 91 pues es el resultante del voto popular, y qué mejor, por supuesto, que la gente pueda darse sus propios gobernantes. Por eso es que también se establece el sufragio universal, no hay ningún tipo de restricción, simplemente ser colombiano y mayor de edad. Y qué mejor entonces que la gente pueda darse sus gobernantes, gente o representantes que hayan tenido, ojalá, una trayectoria política y social en la comunidad, que sean del terruño de uno, que conozcan el contexto para que puedan dar pasos y decisiones más acertadas. También hay una descentralización administrativa, entonces, por eso lo que, administrativa y fiscal. Administrativa, pues por el lado de la elección de los alcaldes y gobernadores. También ellos tienen autonomía en ciertos ámbitos para legislar, sobre todo en contribuciones. Si ellos consideran que hay un impuesto que se deba crear, lo pueden hacer. Y son muy autónomos en la forma como gobiernan sus municipios y departamentos. Por supuesto, el gobierno nacional sigue haciendo los giros respectivos a nivel nacional mediante regalías o el sistema general de participaciones, pues para, por ende, financiar esos grandes macroproyectos que están establecidos en los municipios y en los departamentos. Y se habla de un Estado social de derecho. Es decir, no solamente es el Estado de derecho, es decir, el Estado cumpliendo a cabalidad con las leyes, sino que se le adiciona el componente social. ¿Por qué? Porque aquí cambia el carácter del Estado a un Estado mucho más interventor, un Estado que logre equiparar las oportunidades en esas desigualdades sociales, un Estado que promueva, por ende, la garantía, el respeto y la promoción de los derechos humanos para lograr generar estándares más igualitarios en las vidas económicas y educativas de quienes están más afectados por la desigualdad. Entonces aquí también quiero que veamos, ya para irnos, el discurso que dieron en su momento los tres constituyentes más representativos de la Asamblea Nacional, sobre todo para que seamos conscientes del espíritu político, jurídico, económico y cultural con el cual se expidió la Constitución de 1991. Buscando para
todos los mejores resultados y soluciones. Aprovecharlo debiéramos, percatándonos de sus bondades y asumiendo el propósito claro de defender la causa común de la convivencia y el desarrollo. Las nuevas prescripciones han de ser tomadas con confianza y respetadas al abrigo de los más altruistas propósitos. En ellas se advierte que aún en los más dramáticos momentos se encuentran oportunidades y estímulos para el mejor vivir. Fue el propio pueblo quien luchó esta gran oportunidad. Fuimos los constituyentes su instrumento y estamos seguros de haber cumplido seriamente el encargo. Fueron los partidos y las diversas manifestaciones sociales los que con empeño crearon el clima apropiado para la discusión y las realizaciones. Fue el presidente César Gaviria quien con su liderazgo y atención impulsó el proceso, lo hizo viable, lo estimuló constantemente, lo alimentó con ponderadas propuestas y lo defendió del escepticismo, la desconfianza y aún de la malquerencia de los que nunca entendieron sus bondades. Sin duda ninguna, es el presidente Gaviria el personaje más sobresaliente de la reforma de 1991 y su diligente y ponderado gobierno un factor importante de realizaciones en cuya representación estuvo siempre confundido con el poder constituyente la figura notable del señor ministro de Gobierno, doctor Humberto de la Calle Lombana. El liberalismo en la constituyente le cumplió al pueblo colombiano. Fue vocero infatigable de sus inquietudes y con el criterio democrático y social de su doctrina estuvo siempre al frente de las más trascendentes decisiones. Vivo ejemplo fue en sus preocupaciones, en su sensibilidad social, en la responsabilidad de sus trabajos, en la patriótica grandeza con que se desempeñó cada uno de sus miembros, de lo que en adelante ha de ser el liberalismo para la Colombia grata que soñamos siempre y hoy comenzamos a construir. El mérito de este trabajo, que no vacilo en calificar de memorable, fue de la Colombia representada en estos queridos 74 colombianos, liberales, conservadores, de la Alianza Democrática M19, de Salvación Nacional, de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones, todos igualmente preocupados, todos igualmente bien intencionados, todos igualmente patriotas, produjeron un resultado de enorme beneficio, la posibilidad saludable de la paz. Ojalá llegue muy pronto para los colombianos y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea por la grandeza de Colombia. Hoy debemos proyectar ese espíritu hacia el mañana, contagiar al país de la euforia de quienes, manteniendo siempre nuestro perfil y nuestras ideas, colocamos los intereses de todos los colombianos por encima de las verdades propias. Propongámonos 5 metas nacionales para lo que puede ser este fin de siglo y entremos así por la puerta grande, hoy ya abierta al siglo XXI. Defendamos y profundizamos la renovación política que recoge la nueva Constitución. Tratémosla con el optimismo de un punto de partida hacia lo nuevo. Desarrollémosla a fondo. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. Los constituyentes hicimos lo nuestro. Ahora nos toca a todos los colombianos desarrollar la carta presentada. Además, logremos y consolidemos la paz. Que sea para todos los colombianos una paz real, digna, justa y duradera. Las FARC y el ELN hicieron falta y siguen haciendo falta aquí, abajo, para hacer una paz donde la vida siempre florezca. Construyamos además un nuevo modelo de desarrollo económico donde quepamos todos.
Un modelo en el cual, a la par que mantengamos la dinámica del crecimiento, incorporemos a él a toda nuestra economía, la informal, la formal. Creemos nuevas y justas relaciones entre capital y trabajo. Edifiquemos empresas que no le tengan miedo al riesgo y a la competencia. En pocas palabras, reemprendamos el propósito, al parecer hoy desfallecido, de una industrialización rural y urbana que integra el país y que contemporice con las condiciones del mundo actual. Consigamos la justicia social tan largamente aplazada para que en Colombia, por fin, la democracia tenga sabor a leche y a miel para todos. La justicia para ese 25% de la población marginada que nuestra sociedad reproduce aparentemente sin salida, pero que ahora, con las herramientas nuevas de la Constitución, puede y debe lograrse. Y por último, avancemos con ahínco, con terquedad hacia la integración con nuestros más cercanos vecinos, con el continente sudamericano, con los hermanos de América Latina y también, ¿por qué no?, con la a veces incómoda, pero siempre presente potencia del norte, sobre el respeto mutuo como base. Colombianos, cumplimos el mandato del 9 de diciembre. Pasamos las páginas de la historia cambiando 1886 por 1991. Las puertas del porvenir están abiertas y a través de ellas se asoma el nuevo país. Ahora, cumplida la misión, nos toca a todos, a ustedes y a nosotros, a quienes creímos y a quienes no creyeron, construir una Colombia de la dimensión de la Constitución que hemos forjado. Un país donde vivamos con fe y pongamos con orgullo en manos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos el mañana. Muchas gracias. La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica institucional, pero queremos que signifique mucho más que eso, que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad, como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores. Quiso Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todopoderoso. Hemos recogido el país. Hoy es un solo haz. Ha desaparecido toda causa para la violencia. Cuando hicimos en la transformación constitucional que hoy proclamamos el propósito de restaurar los valores morales, estábamos cumpliendo un íntimo deseo. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero, y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana. Presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, les solicitamos que se sirvan a acercarse a la mesa para la proclamación. Empecemos. Yo digo una, dos, tres.
2 y 3. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Y con esto entonces, muchachos, terminamos esta revisión histórica. No sé si tengan alguna pregunta antes de irnos, o todo ha quedado claro. Bueno, entonces si todo ha quedado muy claro, nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para iniciar con el contexto internacional y la estructura que compone precisamente ese sistema internacional. Bueno, un abrazo para todos, muy buena semana, cuídense mucho, gracias por su activa participación y nos vemos en 8 días. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que les vaya bien.